En La Nación Más, el análisis de las noticias, hoy con Hugo Alconada Mon. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo vas? Antes que nada, felicitaciones por el premio FOPEA a la investigación periodística. Muchas gracias. Fue una verdadera alegría, así que gracias además a la gente de FOPEA. Muy bien, y para todos, por supuesto. Recontra merecido. Bueno, Hugo viene haciendo investigaciones hace años, no hace falta que lo recuerde, pero por las dudas. Y hay un tema que da vueltas y vueltas y vueltas en la política nacional y es la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda ir presa. Y en el más amplio sentido, no solo ella, sino si en la Argentina un expresidente puede ir preso. Exacto. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las investigaciones y los antecedentes hasta ahora que nos puedas contar, Hugo? Bueno, en efecto, lo que a vos también te debe pasar, Juan, es que cuando vos vas a cualquier reunión o estás dando una charla, o sea, una de las dos, tres primeras preguntas es, ¿puede Cristina ir presa? Por eso también es valioso recordar los antecedentes. ¿Y por qué es esto? Porque a la luz de esos antecedentes resulta muy difícil. Planteemos el primer eje o el primer punto. Carlos Menem. Sí. Menem, recordemos que todavía hoy, tras ser condenado por la justicia, no ha pasado un solo día en prisión. De hecho, desde que comenzó la investigación por la causa Armas, ya lleva, recordemos, 18 años tomó el periodo entre que comenzó la investigación judicial y llegó la condena. Y en definitiva lo condenaron en junio de 2013 a 7 años de prisión. Ahora, gracias a los fueros, todavía no pasó un solo día. Como máximo, lo que ha ocurrido es, recordarás vos muy bien, la quinta de Gostañán. Cómo no, lo hemos visto desde afuera. En efecto, que recordás que incluso se mostraba con un libro de manera desafiante, como diciendo, más que estar bajo arresto domiciliario, estoy en una suerte como de descanso. Exacto. Bueno, de hecho, sobre ese es el primer eje. El otro eje, que es el de Fernando de la Rúa, que es el otro gran antecedente de peso a la hora de analizar los expresidentes y qué pasó. En el caso de Fernando de la Rúa, esto ocurrió, vos bien lo sabés, coimas en el Senado, que del mismo modo que Carlos Menem, la investigación duró 15 años. Y esto es un dato muy interesante porque, fíjate, en el caso de Menem, 18 años. En el caso de la Rúa, 15 años. La investigación promedio, para que se hagan una idea los que nos están viendo ahora, dura para casos de corrupción de este nivel de sensibilidad, dura promedio, ¿sabes cuántos años, Juan? 14 años. 14 años. Con lo cual, si en definitiva están investigando a la expresidenta desde hace 2, 3 años, lo que tiene que hacerse la idea que nos están viendo ahora es que en realidad el momento definitorio, sea para exonerarla o para condenarla, estará llegando allá por el año 2026. 2026 habría condena de las causas que hoy vemos que... ¿Condena? ¿O no? O prescripción, o sobreseimiento, o archivo, o lo que fuere. Pero digamos, recién dentro de 2 mundiales de fútbol, o como lo quieras definir. Y entonces, en ese punto, uno termina encontrándose con situaciones insólitas como, por ejemplo, que a más de uno nos ha pasado, que cuando finalmente llegó el momento de la condena de Carlos Menem, la gente ni siquiera se acordaba de por qué lo estaban juzgando. Claro. Y estamos hablando que hubo de por medio la voladura de un pueblo, que había la triangulación de armas. Y entonces cuando llegó ese momento, fue como para muchos, ¿y esto de qué iba? Claro. Ese momento es el que vamos a recordar ahora cuando se dictó la sentencia al expresidente y actual senador Carlos Menem. Por todo lo expuesto, oídos los acusadores y las defensas, conforme las condenas dictadas por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, por el fallo del 5/3 de 2013, el tribunal resuelve imponer las siguientes penas. Primero, a Carlos Saúl Menem, cuyos demás datos personales obran en la presente, a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo, pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare, inhabilitación especial de 3 años para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial de 14 años para desempeñarse como funcionario de empleo público, inhabilitación especial perpetua para ser miembro de la Fuerza de Seguridad, inhabilitación absoluta de 7 años para el ejercicio de la patria potestad, la administración de bienes y el derecho de disponer de ellos por acto de entrevivo. Bueno, estamos hablando de un actual senador del Honorable Senado de la Nación que está no sospechado, no procesado, está condenado por la justicia. Es que aquí el dilema de fondo es el otro, es los fueros parlamentarios.
Y aclaremos algo, yo estoy a favor de los fueros y me Sí, sí, parecen por válidos. supuesto. Y de hecho están diseñados en rigor para que un legislador nacional pueda exponerse, pueda expresarse sin temores, sin miedo a que luego afrontar un proceso penal, un proceso civil, y que en definitiva pueda hacer aseveraciones, pero en definitiva era para una función propia del legislador. Esto no es una suerte como de escudo protector que vos podés después hacer lo que se te ocurra y salvo que te enganchen infraganti, no pasa absolutamente nada. Y este es un punto que en su momento, Juan, se discutió cuando estaba el tema de aprobar o no la reforma de los fueros y terminaron armándolo de un modo que sirvió en la práctica de escudo protector. Sí. Permitime agregar que Menem tiene otra condena, también condena por la causa del pago de sobresueldos, también condenado, no sospecha, no condenado. Tenemos un senador en la Argentina con 2 condenas de la justicia y el cuerpo lo sostiene. Porque además, vos lo sabés muy bien, no hace falta un juicio político en este caso, el cuerpo, el Senado puede, por la trayectoria del senador, expulsarlo. Pero bueno, no lo hacen por alguna razón. Distinto es el caso, aclaremos, de Fernando de la Rúa. ¿Y por qué remarco este punto? Porque el caso de Carlos Menem es un buen punto, él ha sido condenado. En el caso de Fernando de la Rúa, esto no llegó a avanzar y terminó beneficiado por lo que en derecho se denomina el beneficio de la duda. ¿Qué significa? Que los jueces que evaluaron coimas en el Senado a su vez llegaron a una conclusión de, mira, no nos queda muy claro cuál fue el rol de cada uno, no nos queda muy claro si en efecto se pagaron las coimas, no nos queda claro si... Y en definitiva, en ese caso de no quedarte muy claro, tenés que optar por definir y reafirmar en realidad la inocencia de cada uno de ellos. Hugo, vos conocés mucho los juzgados federales de instrucción. ¿Hay una estrategia judicial de abogados, de querellas, que incluya a los jueces para demorar las causas hasta que nadie, nadie se acuerde qué era, por qué era y se diluya con el tiempo? Sí. O sea, impunidad. De hecho, esa es una de las estrategias que hay, que es, dicho de otro modo, a mayor visibilidad pública de un caso, mayor presión sienten los fiscales, los jueces, los camaristas, para avanzar, para tener que dar resultados. Esto es algo que un fiscal federal, que se llama Federico Delgado, habla de la simpatía. ¿Qué significa esto? El juez que quiere caerle simpático, o al revés, no quiere resultar antipático, no quiere tener problemas cuando va a cenar o lo que fuere, y tiene que dar explicaciones. Entonces, vamos a reformularlo de este modo, Juan. Si vos sos periodista y hoy tenés que abordar el caso de la presidenta, para vos es un tema relevante. Claro. Ahora, si habláramos, supongamos, vos y yo nos volvemos a juntar, y en el 2026 tenemos que hablar del caso Otesur, y vos me dirías, mira, Hugo, la verdad que es interesante, pero tengo otros temas más calientes del funcionario de turno o del presidente de turno, y vamos a dejar a la expresidenta, digamos, como última nota. Y en el papel hasta termina siendo, si querés, una breve. Claro. Pero entonces esto lleva a un juego judicial en el cual los abogados apelan, utilizan al máximo las herramientas del Código Procesal. Los jueces a veces cuando quieren demorar una investigación lo que te piden son peritajes. Y le demandan la orden, las señales a quienes tienen que hacer el peritaje de tómatelo tranquilo. Claro. Y si no llegás, estamos en noviembre, si no llegás para fin de año, tranquilo, andate de vacaciones tranquilo y nos estamos viendo el año que viene, me lo traes para febrero, si no llega febrero, marzo. Y entonces esas señales hacia el sistema se entienden perfecto y entonces se van extendiendo los casos. ¿Y por qué un juez demoraría de esa manera una causa? Porque a su vez, dado como está armado el sistema hoy, político y judicial, a su vez esos mismos políticos o el grupo político sobre el cual él tiene que investigar son los que tienen que definir si va a seguir como juez en el Consejo de la Magistratura o si lo van a ascender, porque son los que le tienen que tomar el examen. Entonces, en definitiva, de uno y otro lado de la ventanilla se comunican juez imputado y juez y a su vez el jurado que lo tiene que evaluar. Entonces se empieza a complicar la relación. Bueno, complicar o complicidades, digamos, ¿no? Claramente. En algunas ocasiones sí. ¿No hay fechas, no hay plazos para estas investigaciones, para los procesos? Es muy interesante porque en derecho lo que también tenés es lo que llaman los plazos mandatorios. Supongamos,
vamos a dar un ejemplo común, 3 días, y vos tenés 3 días. Y después están los plazos ordenatorios, es decir, 3 días si podés, es digamos como una serie de pauta de trabajo. Y después tenés lo que ocurre en el derecho práctico, no en el derecho teórico. ¿Y qué quiero decir eso? Que, por ejemplo, desde el momento en que un juez te indaga, tiene 10 días para definir si te procesa, si te dicta la falta de mérito o te sobresee. Y hay casos en los cuales están pasados 6 meses, 9 meses, 1 año y 3 meses. Entonces ahí empiezan, bueno, porque en realidad si yo llamo una ronda de indagatorias, los 10 días empiezan a correr desde que yo termino de hacer la última indagatoria. Y si la última indagatoria se demoró 6 meses, entonces ya estás hablando 6 meses y 10 días. Entonces ya empezás a jugar con esas demoras y como te decía, de repente, por ejemplo, vas a juicio oral y te dicen, ¿sabes qué? Acá hay que hacer una medida de prueba más, mándenlo para abajo otra vez. Y entonces, al primer casillero. De la Rúa fue procesado en varias oportunidades por distintas causas. Una, recuerdo, bueno, el megacanje, también las muertes durante la represión de la crisis del 2001. ¿Y qué ocurrió con De la Rúa finalmente? De la Rúa está en su casa, tranquilo, y no ha tenido problemas con la justicia ha determinado que él no ha tenido responsabilidad. Desprocesado. De hecho, lo más interesante, por ejemplo, en Coimas, en el Senado, que recordemos lo que decíamos antes, ¿no? Beneficio de la duda para todos, que es uno de esos casos paradigmáticos en los cuales estuvo un arrepentido, que era Mario Pontacuarto. Claro. Y que de hecho después se terminó evaluando e investigando si realmente era un testigo correcto o estaba manipulado, si lo había llevado el kirchnerismo para tratar de embarrar la cancha, ¿sí? Una serie de aspectos. Pero al mismo tiempo, aquí es interesante, si se quiere es como el primer gran antecedente, hubo otros antes, como Aldacon, IBM, Banco Nación, pero Pontacuarto fue como uno de los primeros disparadores que llevaron con el paso del tiempo, a la sanción de la figura del arrepentido, claro, para ver si de ese modo destrabamos una llave que nos saque de esta dinámica de impunidad o de absolución. Absuelto, así fue De la Rúa, y vamos a recordar ese momento. Tercero, absolver de culpa y cargo a Fernando De la Rúa de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los delitos por los que fuera formalmente acusado, sin costas. Artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, absolver de culpa y cargo a Fernando Jorge de Santibáñez de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los delitos por los que fuera formalmente acusado, sin costas. Artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Ahí estaba la absolución, claramente, está en su casa De la Rúa, como dijiste, libre de culpa y cargo. Acá la pregunta del millón, en realidad, es, más allá de la Rúa, otro de los focos que quedó muy expuestos en aquel caso fue la CIDE, el agujero negro. Claro. Es como la policía de la provincia de Buenos Aires en la provincia. Bueno, del mismo modo, en el ámbito nacional, la CIDE es un agujero negro por el cual pasa dinero sucio, falta de control, escuchas telefónicas. Ahora, obviamente, las escuchas telefónicas ya pasaron primero por la Procuración, después ahora está en manos de una Cámara Federal. Pero en la práctica es uno de esos signos de preguntas gigantescos y, a su vez, nunca queda claro si los presidentes no quieren avanzar sobre la CIDE o no saben cómo avanzar o le tienen miedo a la CIDE. Bueno, ya que decís la CIDE de la Rúa, ¿qué pasó con Fernando de Santibáñez? Fernando de Santibáñez, a su vez, era el gran confidente de Fernando de la Rúa, claro, que a su vez se convirtió en el jefe de la CIDE y a su vez quedó como centro de la tormenta en Coimas en el Senado, precisamente ante la duda de si habían sacado dinero de la casa de los espías para pagar las coimas. Bien. Hugo, vos junto a un grupo de periodistas de aquí del país y del mundo publicaron por primera vez la causa conocida como Panama Papers. Vamos a recordar un tramo de esa investigación y enseguida vamos a ocuparnos justamente del actual presidente Mauricio Macri y cómo figura él en estos Panama Papers. Bien. La primera denuncia era que yo era dueño de una empresa que no había declarado cuando asumí como jefe de gobierno. Cuando Alconadamón publicó claramente que yo era solamente director, sí, con lo cual no tenía ninguna obligación de declararla, porque uno puede ser director de muchas empresas, pero no son propiedad de uno. Uno declara como declaración jurada de qué es dueño.
Con lo cual yo no había cometido ningún delito. Y además todo el mundo sabe que yo tengo una vida privada anterior, donde fui empleado de las empresas de mi padre. Pero Y puede en ser que otra fui aparezca en dueño. otras empresas donde también figure como director o algún otro cargo, o ya está. No. Para mí no, pero te insisto. Ahora, después ya te vas desvirtuando a que ya ni siquiera analizás lo que pasó en el año 2007, creo, ¿no? Cuando yo arranqué como jefe de gobierno, ¿sí? En el 2007, Sí. sino que ya analizamos lo que pasó en el 84. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. O sea, yo no cometí ningún delito, no evadí ningún impuesto. Entonces digo, mezclamos todo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una intencionalidad. Bueno, esta es la respuesta del presidente en parte de tu trabajo publicado de Panama Papers. Pueden Sí. aparecer más cosas, termino ahí. Es Ahí la duda hay que un queda. par de puntos, Juan, que son interesantísimos. El primero, él dijo una frase, el presidente, sobre son empresas de mi padre. Y ahí está el meollo. Franco Macri. ¿Por qué digo esto? Porque Franco Macri, como jefe del grupo SOCMA, del holding, era el que tomaba las decisiones últimas. Y hay múltiples colaboradores suyos que terminaron apareciendo en distintas sociedades en distintos puntos del planeta. Ahora bien, Mauricio Macri, como director, es uno de ellos. Pero aquí excede este punto. ¿Por qué digo? Porque, número uno, más allá que él era solo director, hay que ver si en última instancia, si esas sociedades dieron ganancias y si esas ganancias al final no terminaron llegando a la casa matriz y repartiendo dividendos, con lo cual, en definitiva, si no cobró por un lado, terminó cobrando por el otro. Este es el primer punto que está tratando de definir ahora el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanelo. Este es el primero. El segundo, tiene razón el presidente Macri cuando él dice: esto es en realidad de los años 80 o de los años 90, o incluso yo fui jefe de gobierno en el año 2007 y me vienen ahora, X cantidad de años después, a preguntarme sobre esto. ¿Por qué? Porque en derecho existe lo que se llama el delito continuado. ¿Qué significa? Hay veces en las cuales uno hace una macana en un momento y hay veces en las cuales uno va haciendo la macana de a poco. Claro. O lo va repitiendo y lo va reviviendo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una sociedad, la que está ahora bajo sospecha, a su vez tenés que generó dividendos en el año 2004, pero volvió a generar dividendos en el año 2014 y volvió a generar dividendos este año, claro, la causa sigue viva. Y entonces ahí es donde está uno de los ejes que también hay que verificar. Más allá de esto, en el caso de Panama Papers y con Casanelo en particular, lo que tenés acá es varios ejes. Uno, ¿cuál fue el rol de Mauricio Macri? ¿Cuál fue el rol de Franco Macri? Acá ya tenés otro problema. Además, Franco no le quiere decir a la justicia lo que está pasando. Tercer eje, ¿estamos hablando de evasión o estamos hablando de lavado? Si es lavado, corresponde a la justicia federal. Pero si es evasión, hay que pasarlo penal económico. Claro. Y a su vez, ¿y si es evasión? ¿Eso se puede meter en la moratoria o no? Y más aún, ¿hay o no hay un delito continuado? Si no hay continuado, está prescripto. Entonces, llegamos a la conclusión final, Juan, que podrías tener al juez y al fiscal diciendo: acá hubo lavado. Y en definitiva, señalarlo al actual presidente por lavado de activos. Pero al mismo tiempo decirte: mirá, está prescripto. Claro. Y encima decir: ¿saben qué? Por las dudas, mandémoslo a penal económico y terminemos con un presidente y su padre investigados por evasión tributaria. ¿Y cómo marcha esa causa? Esa causa ahora tenés... Acordate que todo este entramado societario tiene una pata en Panamá, una pata en Bahamas y una pata en Brasil. Y entonces lo que ha hecho ahora Casanelo es mandar distintos exhortos. Exhortos son como pedidos formales, para que se entienda, pedidos formales que se envían a los 3 países a través de las cancillerías para decirle: cuéntenme qué hay. Bien. Pasamos al inicio del programa cuando hablábamos de la posibilidad que se maneja políticamente de que pueda ir presa o no Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver justamente, vamos a repasar la presencia de la expresidenta por los tribunales de Comodoro Pi. No hay audio. Bien, hablamos, en realidad no llegamos a escuchar lo que decía la presidenta, cuando fue la explicación en realidad política que da ella en términos de una persecución hacia su figura. No hay, por lo menos yo no escuché, no sé vos, ¿hay una defensa técnica de la acusación a la expresidenta o es una defensa política? Ambas. Lo que tenés es la expresidenta se encarga de la defensa más política
pero tiene un muy buen abogado. De hecho, uno de los mejores abogados penalistas de este país, que es el doctor Beraldi, es el cerebro que está detrás de esta historia. Algunos dicen que también está quizás Zaffaroni, Sí. otros dicen que están, ¿sí? Hay distintos rostros, pero digamos, el cerebro, al menos por hasta donde yo sé, es Beraldi, que es muy, muy bueno. Y a su vez aquí lo que tenés sí es múltiples frentes abiertos. Entonces, este es uno de los dilemas que afronta la presidenta. Porque tenés, entre otros, la causa Otesur, la causa Los Sauces, el tema de Dólar Futuro. Entonces, al tener múltiples frentes de tormenta simultáneos abiertos, tiene que a su vez coordinar estas defensas y evitar pisar el palito, ¿sí? Bien, entonces siempre vamos a escuchar en general a Cristina Fernández hablar de la cuestión política, Sí. mientras que Beraldi va a presentar los escritos con la defensa técnica. Es algo parecido, ¿te acordás? Es- Lo que ocurrió en su momento, si después querés vamos a hablar del entonces vicepresidente Amado Boudou, que mientras que sus abogados vinculados a la ex-FIDE hacían las presentaciones judiciales técnicas duras, él a su vez se paraba en la escalinata de los tribunales de Comodoro Pi Sí. a exponer su visión política, a denunciar que esto era una conspiración, que era una ofensiva para tratar de debilitar al gobierno y demás. Entonces había otra vez la misma separación de roles. En la causa por el dólar a futuro, en donde el juez Bonadío tiene procesada a la expresidenta, ¿hay más dudas técnicas sobre ese procesamiento? Allí ¿Más lo que dividida? tenés, ¿Pelota allí dividida, tenés Juan? no tanto una duda técnica, sino una cuestión casi ya personal entre la expresidenta y el juez Bonadío. Recordemos por qué. El juez Bonadío viene en Comodoro Pi desde los años 90. Antes había sido el número 2 del Ministerio del Interior con Carlos Corach, menemista. Y luego durante el kirchnerismo, al principio voló por debajo de los radares. ¿Qué quiere decir eso? No generaba olas, ni a favor ni en contra, Juan. Entonces, por ejemplo, le tocó una causa sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los secretarios privados de Néstor y Cristina, y lo resolvió, lo sobreselló, no hubo problemas, y de hecho ni el kirchnerismo se quejó, ni lo denunció, ni nada. Ahora bien, luego comenzó a virar la situación, a modificarse, y empezó a avanzar sobre la expresidenta en la causa Otesur. Y no es que me estoy confundiendo, sino que lo que ocurrió era, el primer juez de la causa Otesur fue Bonadío. De hecho, él logra avanzar, ordena allanamientos, y solo luego de ordenar esos allanamientos y ejecutarlos en Río Gallegos, en Calafate, en la Ciudad de Buenos Aires, es que lo desplazan. Y él ahí ya llevaba, la relación estaba en un punto de rompimiento entre el kirchnerismo y Bonadío. Y recordás ahí, vos, Juan, recordás que incluso llegaron en el Consejo de la Magistratura a tratar de destituirlo, Sí. e incluso le quitaron una parte de su salario. ¿Recordás? Varios aspectos. Resumiendo entonces y viendo los antecedentes, la probabilidad de que en la Argentina un expresidente vaya que detenido es por cuestiones políticas o judiciales, algo que no vamos a ver por lo menos en los próximos años. En efecto, el primer punto es muy difícil que un expresidente pase por prisión, número uno. Dos, si eso va a ocurrir, pasar 15 años antes de que eso ocurra. Número tres, depende de múltiples factores, entre otros la legislación. Ahora se aprobó la figura de la ley, la figura del arrepentido, pero no es el único. Sí. Hay que montarle una infraestructura muy superior a los organismos que están abocados a esto. Vos tenés fiscalías con 7 miembros Sí. y 500, 600, 700 expedientes. ¿Qué le puedes pedir? Y a eso se suma otro más. Un factor que suena desagradable decirlo de este modo, y hasta pido disculpas por anticipado, pero una suerte de beneficio que tuvo la expresidenta, y suena muy desagradable decirlo así. ¿Cuál es ese? Que el factor clave de todas estas investigaciones, que Néstor Kirchner ya murió. Y entonces, en última instancia, a diferencia de lo que pasó con Menem, que acordás que era Palleros, Sarlenga, Corach y Emir Yoma, hasta finalmente llegar a Menem, en este caso la cadena se corta. Claro. Gracias, Hugo, un placer. Placer.